Breve historia de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios fue establecida por Jesucristo el año 28, probablemente en el monte Curatín, allá en Israel. Según Marcos capítulo 3, versículos 13 en adelante, donde encontramos a Jesús estableciendo a 12 apóstoles, de la cual Judas era el tesorero. La iglesia que Cristo estableció funcionó hasta el año 325. En el año 325, la iglesia que Cristo estableció entra a cumplir un papel profético que el profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 7 había dicho: por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grande misericordia. Ese breve momento, ese poco tiempo que el profeta dice, fueron aproximadamente 1578 años que la iglesia dejó de funcionar, entró en la apostasía, pero a cumplir una profecía bíblica, entra en ese periodo de apostasía, de oscuridad, cuando acepta el credo de Nicea. Es ahí que la iglesia fue cubierta, fue tapada por los credos humanos. Entonces la iglesia estuvo desaparecida, no se oía más de ella, ¿verdad? Porque estuvo ocultada, estuvo tapada por los credos humanos. Pero Dios luego empezó a despertar en la mente de los hombres su verdad, porque el profeta Isaías había dicho que ella todo el tiempo no estaría oculta, que ella no iba a desaparecer, porque Jesucristo dijo que Él iba a establecer su iglesia, pero que los poderes del infierno o los poderes del diablo no podría hacer nada contra la iglesia. Entonces que la iglesia sería para que perdure por la eternidad. Solamente que la iglesia entra a cumplir profecías bíblicas. Entonces, pasado ese periodo de la apostasía, Dios empieza a despertar a los hombres, ¿verdad? Y se levanta Martín Lutero a enseñar y a predicar sobre la justificación por la fe. Luego vemos a Juan Wesley también que se levanta enseñando sobre la santificación. Y así, por nombrar algunos de hombres que Dios usó en aquellos tiempos, ¿verdad?, para despertar su palabra. Pero también el profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 1 había dicho, con respecto a la iglesia: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Un día 13 de junio del año 1903, la iglesia se levantó para continuar con el trabajo, para continuar llevando el evangelio completo, para continuar llevando la verdad de la palabra de Dios. Entonces, luego transcurren los años y en el año 1923 hay una división en la iglesia, y resultando así dos grupos que se llamaban a sí mismos la Iglesia de Dios. Luego, en el año 1933, Dios le da una bandera a la iglesia, conforme a Salmos capítulo 60, verso 3 y versículo 4. Luego, en un día 2 de mayo del año 1952, se adoptó el término de la profecía a la iglesia de Dios para diferenciar de los dos grupos que se llamaban iglesia de Dios. Dios le dio un nombre a la iglesia y se le adopta el nombre de la profecía. Entonces, en el año 1990, la iglesia de Dios, la profecía, se apartó del gobierno teocrático con la elección del supervisor general por votación. La iglesia
abandona el gobierno teocrático. Entonces, en ese tiempo, hermanos, a través del Espíritu Santo, Dios convocó a una asamblea solemne que se realizara los días 23, 24 y 25 de julio del año 1993. El día 24 de julio de la asamblea de la cual Dios convocó a su pueblo, el Espíritu Santo dio dirección para que se apartaran de la apostasía de los últimos 3 años y que continuaran como la iglesia de Dios. Y Dios designó, hermanos, ahí al hermano Robert Pruitt como el supervisor general de la iglesia de Dios. De esta manera, la iglesia de Dios regresa a la verdadera teocracia. Esto no constituye una nueva organización, una nueva iglesia, sino más bien la reorganización de la iglesia de Dios como la teocracia genuina y como el cuerpo de Cristo exclusivo en esta tierra. Dios le bendiga. Es una historia acelerada, breve, rápida sobre la historia de la iglesia de Dios. Para más información, visítenos y estaremos atentos para ayudarle. Dios le bendiga.